Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México. En gloria a loar se ven Pablo el apóstol de Dios y Aarón Joaquín el profeta. A ver, ¿qué no decía el apóstol? No, eso lo pusieron años adelante. Originalmente, esa alabanzucha a los hombres decía Aarón Joaquín el profeta. Cuando yo hablé del canto En gloria a loar, y mi amigo Fer Franco fue el primero que empezó a hablar de esto, pues yo solo contribuí con mostrar al público los diferentes himnarios donde se habían venido dando los cambios, donde se reempuja a Pablo y Eusebio toma ahora el lugar de Pablo y Sami el lugar de Aarón. Y hay gente que dice, bueno, ya ese tema ya déjelo, pero es que muchos de los que estaban ahí comentando me dijeron así. Fíjese que al principio no decía Aarón el apóstol, Aarón Joaquín el apóstol, sino Aarón el profeta. Y a mí me consta, dice, yo lo canté por más de 20 años. Y empezaron a surgir varios que decían eso. Bueno, como al pastor Gamaliel no le gusta hablar al aire tratándose de Biblia ni de temas históricos, yo pedí que me mandaran un himnario que dijera Aarón Joaquín el profeta. Esto es importante porque demuestra, primero, que nunca creyeron en un apóstol ellos cuando estaba Eusebio. Este señor era un hombre común y corriente que deriva de otra iglesia, bebe de aquí, bebe de allá, con una baja estima, y camina por muchos años y empieza a desarrollarse, empieza a reclutar gente de bajos recursos económicos e intelectuales, que yo sin llegar a ofender o sin querer ofender, me he dado cuenta que la gran masa de gente en la luz del mundo, y aún aquellos académicos que dicen tener títulos, se manejan de una manera tan torpe, tan contradictoria a la hora de comentar. Por ejemplo, los comentarios que aparecen aquí en mis videos de la gente a la luz del mundo nunca son para decir, a ver, usted se equivoca, pastor, o Gamaliel, no quiere decirme, pastor, eso no me afecta a mí, dígame como usted quiera. Se equivoca, señor Gamaliel, usted está echando mentiras, porque este himnario no es de nosotros, usted le cambió, o lo está interpretando mal. Nadie entra en los argumentos, lo único que contestan es pastor machete, pastor borracho, pastor narcotraficante, pero no entran en los temas. Montemayor, a pesar de que es una persona inteligente, se la pasa mintiendo, se la pasa mudo, no contesta. Y el batallón cibernético igual. Ya descubrí lo que les pasa en el cerebro a ellos. Simplemente tienen un virus que les inyectaron desde el principio, y eso va a ser motivo de otro video, el virus luz mundano. Pero por ahorita quiero demostrar, yo decía, bueno, cuando me caiga el himnario que de donde se leía o se cantaba, y Aarón Joaquín el profeta, será muy interesante mostrarlo al público, porque yo le creo a los ex que nos ponen, decía el profeta, yo lo canté, allá por los 80 le cambiaron al apóstol. Claro, todo concuerda con la historia, con la fiebre apostolítica que se vino en los 80, y por supuesto que los Joaquines se acomodaron. Pero todo esto yo lo demuestro con su propia literatura. Jesucristo dice, le dijo a sus contemporáneos, a sus opositores religiosos, ustedes están basados en la cátedra de Moisés, pero si a sus escritos no creéis, pues mucho menos creerán a mis palabras, ¿no? Lo mismo digo yo, si no creen a la literatura luz mundana que ustedes mismos han elaborado, pues ya estamos perdidos. Estamos hablando de una persona que no le funciona bien su cerebro. Es algo irracional tratar a veces con la gente de la luz del mundo. Y yo no sabía que ya tenía el himnario, pero no había descubierto el dato, y te lo paso enseguida.
Estamos hablando aquí de el temario de las Sagradas Escrituras de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Estamos hablando del cisma, el primer cisma importante, aunque ya se habían separado varios antes, pero eran grupos pequeños. El primer pastor ordenado, entre comillas, por Eusebio, el hermano José María, da testimonio que Aarón era un buen hombre y que después se empezó a desviar, y todo comenzó cuando aceptó que le entonaran alabanzas en su cumpleaños. Lo mismo que le pasó a Satanás. La soberbia de tu corazón te engañó y seré semejante al Altísimo, dice, ¿no? Y quiso ponerse: yo saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te arrojé. En ese punto Aarón se empezó a corromper, y en el 1943 están dando testimonio el pastor Chema de lo que pasó, y consigna ese canto que para más adelante, cuando hace él un resumen de lo que había sucedido, ya se cantaba ese canto. Miren lo que le voy a leer la página, a ver si usted puede verme. Aquí estamos hablando de la página 239. Temario de las Sagradas Escrituras de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Carlos Bailón nos dice: así es, pastor, cantábamos y decíamos el profeta. Mire, qué interesante. Un gran saludo, Carlos. 20 años en el coro, nunca se podrá olvidar lo que cantábamos, por supuesto. Pues la gente va a decir mentira. Bueno, yo se lo voy a demostrar aquí. Miren lo que decía Chema. Dice, leo: otra de las diferencias con la Iglesia a la luz del mundo es la idolatría que le tributan a Aarón, el fundador de dicha iglesia. Idolatría, según el diccionario, significa adoración, reverencia, pasión, veneración. Veas el tema número 102. El primer acto de idolatría que le tributó la Iglesia Luz del Mundo a Aarón fue el día 14 de agosto de 1942, fecha de su onomástico, o día de su santo, como dicen los gentiles, pues su verdadero nombre fue Eusebio Joaquín. Y eso fue uno de los motivos de nuestra separación. Pues bien hecho, felicitaciones. B. Ese día hizo acto de presencia en su hogar. La iglesia local de la ciudad de Guadalajara le presentaron ofrendas florales, felicitaciones verbales por muchos miembros de la congregación, regalos de toda suerte. Le cantaron alabanzas o himnos religiosos dedicados a su nombre. El templo se adornó con muchas flores, principalmente el púlpito, y la ofrenda económica ocupó el primer lugar en dicho festejo. Como en dicho acto de veneración idólatra se reunió grande cantidad de dinero, tomaron el acuerdo que, empezando con esa fecha, todas las congregaciones del movimiento se reunieran en su templo central de Guadalajara para la celebración de su onomástico con un fin de granjería, o sea, ganancia, ¿no? Y así lo han venido haciendo hasta su muerte y después de su muerte. Ellos no celebran la Navidad o la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, porque no está escrito que los cristianos hayan celebrado dicha Navidad, pero sí celebran el nacimiento de su fundador. ¿Quién fuera más digno? Mire qué pregunta tan aguda la de Chema, ¿no? Claro que Jesucristo es 100 millones de veces más digno que el indio totonaca Eusebio Joaquín. Inciso E. Que nos digan dichos señores dónde está escrito que los profetas o apóstoles o alguno de los creyentes haya celebrado su cumpleaños.
F. La iglesia central de los apóstoles era en Jerusalén y la iglesia central de San Pablo era en Antioquía. Que nos muestren si los cristianos iban cada año a celebrarle su cumpleaños a los siervos de Dios. Yo quiero que noten que nunca se refiere a él como apóstol, porque eso no existía en el tiempo de Chema. G. Para comprobar que la iglesia, la luz del mundo, idolatra a su fundador, cantándole alabanzas e himnos religiosos hasta hoy, tal como hace la iglesia católica que le canta alabanzas a la Virgen María. Vean ustedes los siguientes himnos que están escritos en su himnario, que se titula La luz del mundo. Aquí está. Miren, nada más lo tenía y no sabía yo. Himno número 269, en gloria loar. En gloria loar se ven Pablo el apóstol de Dios y Aarón Joaquín el profeta, unidos están los dos. A ver. Aarón Joaquín el profeta. Ah, no, pero años adelante. Claro, porque ya muerto este señor, había evolucionado de profeta a apóstol. Es que este fue un indio totonaca que aprendió doctrina de los chamagosos, aprendió doctrina de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aprendió a dominar las masas, aprendió a tratar con gente iletrada. Según la propia historia de ellos, salió con unos guarachis ahí malos que se le rompieron en el camino y que las ropas que traía rotas y que dormía en los predios. Ah, no, pero en vida ya véanlo aquí. Se hizo un trono, el indio totonaca. Que este trono, ya lo he dicho, de muy mal gusto, parece un cajón de bola de allá de Chilangolandia. Todavía hay aquí en Mexicali cajones así antiguos, unos floreros ahí mal colocados, pero ya está en su trono el Señor. Era el ungido, el siervo de Dios. Cuando muere es el profeta, no el apóstol, sino era el profeta. En gloria loar se ven Pablo el apóstol de Dios. Pablo sí, Pablo es el apóstol. Claro, el último, como el mismo Eusebio lo decía. Y él era un siervo, pero después lo hicieron profeta, y así lo cantaron. ...22 de marzo de 1966... repito, 2 años después de la muerte de Aarón, el querubín viviente. Dice Sammy: Samuel, siervo de Cristo, para continuación de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Aquí hay un dato interesante, miren cómo menciona la iglesia cristiana espiritual todavía. Iniciada en su santo apóstol Aarón Joaquín en estos últimos tiempos. Saludándolo en el amor del Señor, deseando que la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine y gobierne en vuestro corazón, en unión de a ver, déjenme acomodo el micrófono aquí para que tú leas conmigo. En unión de los suyos y santos que en este lugar conviven. Pon atención.
Estando ya cercano el día 6 de abril entrante, estamos hablando del 66, fecha inolvidable de conmemoración en que el Señor nuestro Jesucristo le habló a su apóstol para ordenarle un nuevo nombre, el cual a su tiempo lo haría notorio ante el mundo. Promesa que estamos viendo cumplida, porque si en principio fue esta limítrofe en regiones o estados, ahora ha traspasado con ligereza las fronteras de las naciones. Y con este nombre, o sea, Aarón, el Señor nuestro Jesucristo instituyó una piedra viva de salvación. Bueno, esto es una blasfemia porque la única piedra de salvación que te salva es Jesucristo, no un Aarón, ¿verdad? Pero ellos creían en ese entonces que Aarón era piedra de salvación, una piedra viva de salvación. Pon atención, otra blasfemia en el verso 6, porque no bastaría creer en él. Él está en mayúscula, se refiere a Jesucristo. Sammy está diciendo en el 66 que no bastaba creer en Cristo como Salvador, sino el aceptar a su enviado para tal fin. Es decir, que tú no puedes creer en Cristo, no es suficiente, sino tienes que aceptar a Aarón. De lo que nosotros nos holgamos y gloriamos de haberlo recibido así, para bien de nuestras almas. Bueno, después eso lo dijeron de Sammy y ahora lo dicen de Nazón. Pero pon atención aquí. Es para nosotros motivo de alegría y gratitud, por lo que sin ocultarlo, tratamos de hacerlo partícipe a nuevos oyentes. O sea, que recibieran a Aarón, pues. Con la esperanza de que más tarde sean abarcados también en la gracia santa del Señor. Este acto fue trascendental para el mundo. O sea, cuando Dios le habló, pues en el 6 de abril. Porque claramente nuestro Dios mostró su misericordia hacia nosotros, mandando un enviado cuyo nombre él le puso y no los hombres. Se refiere a su papi. Ahora escucha. El nombre de Aarón revistió tanta importancia en los antiguos que únicamente los descendientes podían administrar el santo sacerdocio en el lugar santo del tabernáculo donde moraba nuestro Dios. Así como ahora solo los auténticos hijos de la fe, escucha esta frase, de este último apóstol, quiero que repitas conmigo, así como ahora solo los auténticos hijos de la fe, de este último, a ver, señor Montemayor, experto en mentir, aquí Samuel Joaquín está diciendo que Aarón Joaquín era el último apóstol. Esto lo encuentras en tu propia Biblia, Montemayor, en la Biblia joaquinista, Santa Biblia, con las epístolas de Samuel Joaquín Flores, la luz del mundo, ahí está. Esto lo estoy leyendo de la pluma de Sammy. Así como ahora solo los auténticos hijos de la fe en este último apóstol. Así que Sammy ya no puede ser apóstol ni Nazón. Pero claro, esta cartita la mandó a 2 años de muerto cuando nadie lo aceptaba. También pueden hacerlo en su propio tabernáculo. Ahora vamos al asunto de los querubines que ahora lo niegan. Si aquel querubín
o sea, el del arca, fue testigo mudo e inerte, se refiere porque eran de oro, estaban muertos, pues, de lo que profetizaba el Señor entre él en tiempos pasados. Acuérdense que ahí se refiere que Dios hablaba, pues, yo te hablaré de en medio de los querubines, se le dijo a Moisés. Pero Sami dice, mas ahora en estos últimos tiempos vivificó al querubín. Se refiere a su papi, pues, Aarón. Hablándonos no entre ni al lado de él, sino directamente en él, como un vaso vivo. Es Sami el que lo está diciendo. Número 1, está diciendo que él no puede ser apóstol porque su papá es el último. Número 2, es un querubín viviente. En los antiguos había un velo delante de los querubines. Mas ahora ese velo fue quitado delante del querubín viviente. A ver, gente de la luz del mundo que se pueda ofender por el título que yo le puse, el querubín viviente, luz mundano, Eusebio Joaquín, no soy yo, es el mismo Sami que le está llamando querubín viviente. En los antiguos había un velo delante de los querubines, mas ahora ese velo fue quitado delante del querubín viviente. Se refiere a Aarón, su papá. Únicamente los que por Cristo, haciendo misericordia, han de ser salvos. O sea, el que creyera en Aarón era salvo, porque Cristo no es suficiente. Ahora ya vuelve pues porque aquí se estaba hablando de que fueran a recordar el 6 de abril en la fiesta, ¿no? En recuerdo de toda esta bendición que alcanzamos de nuestro Dios por medio de su Hijo amado en su apóstol que él envió. O sea, sin Aarón no puedes recibir a Cristo. Queremos que el Señor nos conceda vernos reunidos en este lugar, por lo que le invitamos en esa fecha de conmemoración, para honrar y glorificar su santo nombre, y decir que para siempre sea con vosotros su misericordia, puesto en Cristo, Samuel. Postdata, amado hermano, estimando que la voluntad santa, etcétera, 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 en gloria loar. Te voy a explicar la parte doctrinal que encierra esta alabanza, que ahora ocultan, que ahora niegan. En gloria loar se ven Pablo, el apóstol de Dios, y Aarón Joaquín, el apóstol. Unidos están los dos. A ver, la primera pregunta, ¿por qué se decía que Aarón Joaquín y Pablo estaban unidos? Bueno, porque lo que sostiene esta gente ahora, aunque Aarón nunca lo sostuvo, sino que esto lo fraguaron después, se decía pues que los 12 apóstoles allá para los judíos eran Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, Felipe, Bartolomé, pero que Pablo era para los gentiles, para las naciones gentiles. Entonces, mientras Pablo estaba vivo, estaba autorizado por Dios como apóstol para predicar el evangelio y para poner pastores. Pero cuando Pablo muere, ya no hay nadie autorizado, nadie. Entonces, pasan 3 años y medio según ellos y se hacen ahí otra vez una sopa, un cálculo, una basofia, una revoltura, que eso no lo sé cómo lo computan, eso lo voy a investigar después, estos 3 años y medio que según pasan desde Pablo hasta 1926, cuando Dios le habla a Joaquín Aarón. Entonces por eso están unidos los dos, pues, porque los únicos autorizados para predicar el evangelio a las naciones gentiles era Pablo
y Aarón Joaquín. Por eso los dos están en gloria, son los dos apóstoles gloriosos. Nunca se creyó que se iban a necesitar otros dos. Ahora el Sami y Chanfle Cáspita también se les muere. Pues entonces vamos a ocupar 3. Y en caso de que se muera el gordito de Nazón, van a ocupar un 4 apóstol. Y hay que escogerlo. El único requisito es que se apellide Joaquín. Bueno, ese es otro tema. Pero al principio, siempre los iluminados chiflados se dicen ser los únicos depositarios de la verdad. Entonces aquí tenemos el planteamiento doctrinal que se cantaba. En gloria loar se ven Pablo el apóstol de Dios y Aarón Joaquín el apóstol, unidos están los dos. Sí, porque son los únicos autorizados, pues. Son los únicos apóstoles. Y luego dice, los dos están en la alianza del arca que Dios formó. ¿Qué están haciendo los dos? Bueno, aquí te están haciendo alusión al arca de la alianza, que por supuesto es una gran tontería, porque el arca de la alianza no te habla del tiempo de Aarón Joaquín ni del tiempo de Pablo. El arca de la alianza es el arca que Moisés vio en la visión cuando subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches, y luego otros 40 días y otros 40 noches, sin comer ni beber. Y el Señor le da las medidas del arca y dice, mira, harás los querubines así, 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 y yo te hablaré de en medio, de aquí, de en medio de los querubines, la voz de Dios, te hablaré de ahí me manifestaré a ti. Y eso sucedió literalmente en el arca literal. Y estos querubines de oro los hizo como le fue mostrado en el monte, allá la visión celestial. Mira, haz todo como te ha sido mostrado en el monte. Entonces Moisés lo hace y el arca del pacto se perdió. Se perdió. Pero ahora estos predicadores de la luz del mundo, inventándose una doctrina, dijeron que Pablo era este querubín y que el otro era Aarón Joaquín, porque habían elevado a Pablo como el último, el apóstol a los gentiles, y tendría que venir otro a restaurar, es decir, Aarón. Por supuesto, toda esta mentira no la dijo este señor. Ellos inventaron todo eso y lo escribieron 17 años después de la muerte de él. Fueron los pastores Chávez y Herrera. La investigación sigue, pero escucha esto. Se suponía que este señor, después de la muerte de Pablo, no había habido otro a los gentiles, sino hasta el año de 1926, y ellos de una forma descarada y socarrona le enseñan a esta pobre gente de esta iglesia que nadie fue salvo desde que Pablo murió. Desde que el último apóstol murió fue Juan el último, pero ellos se refieren a Pablo en gloria loar porque Pablo predicó a los gentiles. Entonces desde que Pablo muere, nadie predica ya a los gentiles porque se necesitaba la restauración. Entonces el apóstol de la restauración era este señor que ven en la foto, que Sami lo bautiza con el nombre del querubín viviente. Y dice, ya te leí eso en el video número 1, que estos querubines eran inertes y que la voz de Dios hablaba aquí a Moisés, pero con su papi. Este era un querubín viviente, y la voz de Dios hablaba en él directamente. Entonces era tan singular este señor en su tiempo, era muy singular y no debería venir otro, porque él era el segundo querubín a la par de Pablo.
Él y Pablo eran los buenos de la película. Él y Pablo, unidos están los dos. Y no solo eso, solo ellos estaban autorizados para predicar el Evangelio. Mira. A ver, alto, momento. En Gloria al Hogar se ven Pablo, el apóstol de Dios, y Aarón Joaquín, el apóstol, unidos están los dos. Son los buenos del mensaje a los gentiles. Los dos están en el arca del pacto que Dios formó. Fíjate, ni siquiera Moisés se dio cuenta que aquí estaba Aarón allá en su tiempo. Nunca Moisés dijo, no, pues es un Eusebio que van a hacer. Y de la izquierda es Pablito Gómez. Ah, no, Pablito Gómez no. Sino de la izquierda era Pablo, el apóstol que nacerá, y va a ser un mexicanote indio de ahí de Guadalajara, que va a ser el restaurador. No, él sabía que eran querubines. ¿Qué tiene que hacer un querubín? O sea, los querubines son otra cosa. Estamos hablando del arca del testimonio. Ah, no, pero estos megalómanos, ególatras, se comparan a querubines, se comparan al mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, se comparan con Pablo. Brincos dieran de tener algo de Pablo, ¿no? Y mucho menos de nuestro Señor Jesucristo para decir que ellos son los mediadores entre Dios y los hombres. Caramba. Pero bueno, en el tiempo de Aarón lo consideraban, eso sí, el único elegido. Esto quiero que lo veas. Te voy a leer aquí la historia de Chávez Herrera para que veas la singularidad del señor Eusebio Joaquín, que al principio tenía baja estima, aprendió de los chamagosos la doctrina, aprendió de aquí, aprendió de allá, se bautizó 4 veces, su ego fue creciendo hasta permitir que le cantaran alabanzas. Mira, yo quiero decirte algo. Yo estoy aquí divulgando las mentiras de esta secta porque he visto familias llorar después de darse cuenta que han sido engañados, después de haberse dado cuenta que los han maniatado, los han engañado vilmente por muchos años. Estamos hablando de que te agarraron tu vida y te hicieron creer en un hombre, que en un hombre muy especial, un enviado, un singular, ¿no? Y por eso estoy investigando la historia y ayudándoles, porque la persona que está dentro de una secta tiene ceguera de taller. Ellos no saben que los están engañando porque están dentro de la penumbra, pero una persona que está desde afuera dice, caramba, mira, hay algo que tu conciencia te grita. Desde el momento en que tú vas a un templo donde supuestamente se adora a Dios o a la divinidad y escuchas que se le cantan alabanzas a un hombre, caramba, el sentido común, la lógica te dice que algo no está bien. ¿Por qué? Porque tú sabes que todos los hombres somos pecadores, tenemos malos pensamientos. Un hombre es igual a otro. La escritura marca que solo el que se distingue se llama Jesucristo. Porque para empezar, él nació de una manera sobrenatural, sin intervención de varón, sino por obra del Espíritu Santo, etcétera. No voy a entrar en el punto. Por eso se le pueden cantar alabanzas a Jesucristo.
al que está sentado en el trono y al Cordero, dice, cantaban, sea la alabanza, la honra. Sí, ahí está la Biblia. Pero no hay alabanzas a Pablo, a Pedro, a Juan. No las hay. ¿Para qué le buscas? No las hay. Y luego esta gente te contesta, y tú le cantas al pecador. Pecador, ven al dulce Jesús. Oye, no estás alabando al pecador. Lo estás llamando para que venga a Jesús. Pero ya cuando dices, San Joaquín, grande, fuerte y poderoso. ¿Cuáles 40 pesos? ¿Cuál grande, fuerte y poderoso? El único grande, fuerte y poderoso se llama Jesucristo. Entonces, tu conciencia te debe de hacer sentir mal en una religión que le está cantando a un tipo, ¿no? A un hombre mortal como tú. Date cuenta que desde allí ya está mal. Un líder religioso que acepta que los feligreses le canten alabanzas a él está enfermo de ego. Tú lo entiendes, te sientes mal de hacerlo. Mucha gente vivió mucho tiempo preguntándose, pero bueno, hay muchos factores que ahí los detuvieron. Entonces, esa conciencia que te grita que está mal, que estaba mal y que no te gustaba, esa te la ha dado Dios para que no te dejes engañar. Pero también me he dado cuenta que no conocen su propia historia. Y claro, gente como Montemayor, mentirosos profesionales, se encargan de seguir teniendo a la gente en ignorancia. Te voy a leer aquí, fíjate la expresión de Chávez Herrera, que conste, 17 años después de la muerte de Aarón. Cómo hablaban de la singularidad de este señor. Fue por ese tiempo, te estoy leyendo la historia de Chávez Herrera, página 15, que ya la puedes leer, gracias a la Calaca Flaca, que la está transcribiendo a Word para un lector de voz sin mis comentarios, la puedas tú escuchar. Fue por este tiempo, cuando después de siglos de haberse dejado de oír la voz de Dios en la tierra, a la desaparición del último santo, que en los albores de la cristiandad Dios usara como receptáculo de su voz divina, se refieren a Pablo. Ahora en este presente siglo, y quizás el último de la humanidad, Dios, por su gracia, volvía a enviar su voz al hombre, poderosa y atronadora, voz que en el pasado estremeció a la multitud al pie del monte, es decir, cuando le habló a Moisés, y que cumpliendo el Señor de todo lo creado su dicho, el cielo, la tierra, los reinos e imperios, los hombres mismos con todas sus posesiones pasarían, pero su palabra no pasaría jamás. La misma palabra de eterna vigencia que se oyera en el recinto sagrado decir, Samuel, Samuel. Ahora, en las primeras horas del bendito día martes 6 de abril de 1926, que encontrándose el hermano Eusebio Joaquín descansando en su humilde camastro, oyó una voz fuerte, semejante al trueno, que decía, aquí hay un varón, cuyo nombre será Aarón. Pero quiero que notes que Dios no había hablado por siglos, ¿no? El último apóstol que le habló, pues, fue Pablo a los gentiles, y él predicó, y desde entonces no había iglesia, no había nada. No explican cómo la iglesia quedó eliminada, se extinguió de la faz de la tierra, porque sin apóstol no hay iglesia, dicen. Pues por siglos, como no había apóstol, sino que Pablo fue el único a los gentiles, pues se ocupaba un segundo para restaurar, porque todo lo que había era falso, los albigenses, los valdenses,
los reformadores. Pero qué curioso, ¿no? Que el Eusebio recibe una Biblia preservada por todos estos a través de los siglos, que ahora dicen que no era iglesia porque no había apóstol. Recibe una Biblia, aprende de unos Saulo y Silas chamagosos, el cual uno de ellos tenía 2 mujeres, y aprende esos aires gólatras de soy el siervo, soy el enviado, cuidado que pienses mal de mí porque va a venir fuego del cielo. Yo puedo tener estas 2 señoras, una es Noemí del viejo una es Noemí, la otra representa el viejo pacto y el nuevo. Aprendió a tener 2 mujeres y justificarlo todo con la Biblia. Aprendió a maniatar la gente. Aprendió a debatir el bautismo trinitario, a bautizar en el nombre, a dominar la gente. Total. Entonces, y al último el chiflado se dijo, yo soy el enviado, ¿no? La Biblia estaba antes que yo, pero yo soy el único. Entonces, en Gloria Loar se ven Pablo el apóstol de Dios y Aarón Joaquín el apóstol. Unidos están los 2. Eso es lo que se creía. ¿Por qué? ¿Por qué creían eso? Porque pensaban que Jesucristo iba a venir en el tiempo de Eusebio. Pensaban que el querubín de la derecha, que era Chevito, era el último apóstol. Ya te leí Chávez Herrera, el último siglo, y se oyó la voz de Dios, el 6 de abril, la voz se oyó. Entonces es muy singular este señor, ¿no? Era muy singular. Pablo es un querubín, el otro es este Chevito, es el otro. Ahora hay un dato bien interesante que me han dicho que este canto en Gloria Loar antes decía no el apóstol de Dios sino el profeta. Lo que es verdad es que este señor era un hermanito que lo evangelizaron con la doctrina apostólica de la fe en Cristo Jesús, del nombre de Jesucristo de los unicitarios, y él recibe todo y hace su propia doctrina y después se autonombra como el único que tiene revelación sobre la faz de la tierra, eso sí, y él tiene un desarrollo, y esto lo voy a documentar yo paso a paso porque a mí no me gusta hablar a la ligera, aquí solamente lo estoy comentando. La baja estima de este señor era increíble, ¿no? En la cuestión Chávez Herrera ahí, historia, se da uno cuenta cómo quería entregar la iglesia, cómo se rebautiza varias veces, cómo duda de su doctrina, y claro, porque no es apóstol de Dios ni profeta. Camina trastabillando hasta que ya se siente con un grupo. Entonces él es, primero, aprendiz de los chamagosos. Después es un pastor independiente que ya está agarrando aire. Después ya es el siervo. Él es el enviado. Después él es el profeta. Y hasta ahí, el único. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucede? Que se les muere y Cristo no viene. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Eusebio unidos en el arca? ¿Qué estaban haciendo? Escúchalo tú, ¿qué estaban haciendo? Mira. En gloria lo hace ver Pablo el apóstol de Dios, y Aarón Joaquín el apóstol, unidos están los dos están en la alianza, el arca que Dios formó, esperando su venida, así como él lo ofreció, su
como él lo ofreció. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como él lo ofreció. Los dos están en la alianza del pacto que Dios formó, es decir, Pablo y Chevo, ahí están esperando su venida. Pero lástima porque Jesús no vino. En 1964, cuando se muere este señor, y la iglesia estaba consternada, porque se les había ido el ungido, ¿no? Se les había ido el siervo. Entonces Cristo no vino, y se hace necesario, igual que Russell, se hace necesario un sucesor, y también el cambio de doctrina. Se hace necesario. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Aquí hay algo muy, muy importante. Solo Eusebio tenía la autoridad para predicar el evangelio, ¿sabían ustedes? Ahorita dicen que también Sammy la tenía, y por supuesto ahorita el que tiene la autoridad de predicar el evangelio es Nazón Joaquín García, actualmente encerrado en una cárcel por delitos bajos. Él es el que tiene la autoridad. En el tiempo de Aarón, se enseñó que solo Pablo había tenido autoridad de Dios para predicar a los gentiles, y esto lo vemos en la Biblia, y ahí sí, yo estoy de acuerdo, y que la autoridad la recibió de Cristo, y que el evangelio lo recibió de Cristo y no lo recibió por hombre. Esto lo explica él en el libro de Gálatas. Pero como pasaron siglos y ya no hubo apóstol, pues la iglesia no existió. Después se sacan una iglesia de la manga que le da biberón, le da chichi a un chevo ignorante de la Biblia. No sé qué iglesia le dio chichi, lo crió, si no existía, y no sé de dónde agarró el Espíritu Santo, porque la iglesia no existía, porque la iglesia no existe sin un apóstol. Bueno, el caso es que al último él dice: yo soy el enviado, ¿a ustedes quién los envió? Fíjate la frase. Por eso quitaron este canto, porque él era muy especial, era el único, ya no debía haber venido ningún otro apóstol. Número uno, porque no hay más querubines en el arca del pacto, y número dos, porque a Pablo y a Aarón Joaquín les dio la autorización, a Sammy no, ni a Nazón, mucho menos a Gamaliel, que nadie lo envió, ¿verdad? Ah, no, pues después le di, no sé cómo le hizo el Señor, que cambió de opinión y también le dio la autorización a un nuevo apóstol que se sacaron de la manga, y con una doctrina que se inventaron llamada la elección. En el tiempo de Aarón no se manejó el término elección. Eso se lo inventaron 17 años después. Pero escucha, los dos están en la alianza del pacto que Dios formó, esperando la venida. Pues se les cebó la venida. Entonces se tuvieron que fabricar el segundo apóstol. Escucha. En gloria lo hace ver, Pablo el apóstol de Dios, y Aarón Joaquín el apóstol, unidos están los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como él lo ofreció. A Pablo y Aarón Joaquín les dio la autorización que predicasen al mundo las nuevas de sanación. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como él lo ofreció. Claro, fíjate que la luz del mundo ni siquiera entiende lo que canta.
y mucho menos cuando ya los engañaron y quitaron el canto. En Gloria al Hogar se ven Pablo y este otro singular, es el único. A ellos dos les dio la autorización. O sea, Pablo estaba autorizado y Chevito también. Pablo y Chevito, este que ven aquí, porque pues Dios no, habían pasado muchos siglos sin que se oyera la atronadora voz. Pero Chevito la escuchó el 6 de abril, la voz se oyó, entonces es muy singular. Este señor dijo, yo vengo a restaurar y Cristo ya viene. Pero se nos muere el querubín viviente. Para que entiendas esto del querubín viviente, escucha el primer video que se titula igual que este, donde Sammy dice, mi papi, estos de acá eran de oro, pero mi papi, este, era el querubín viviente y Dios hablaba a través de él. Entonces, los únicos dos autorizados era Pablo y Aarón Joaquín. A ellos Dios les dio la autorización de predicar el evangelio. A ver. Que predicasen al mundo las nuevas de sanación. A ver. A Pablo y a Aarón Joaquín les dio la autorización. Y a Sammy no. No, Sammy no. En el tiempo de Aarón, olvídate que Sammy, o que se pensara que venía otro, porque estaba el apóstol vivito y coleando. Y estaba esperando la segunda venida. Cuando se les muere. Y ahora, ¿cómo va a existir la iglesia sin apóstol? ¿Cómo va a existir la iglesia sin un enviado? Entonces, ahora ¿quién es el autorizado? Si a Pablo y a Aarón Joaquín les dio la autorización. Ah, mira. Ahí no dice que a Sammy, tampoco dice que a Nazón, por eso quitaron el canto, evidentemente porque el canto es obsoleto, porque no le salieron las cuentas, no se cumplió su doctrina. Sí, hermano Bruce, Jesucristo no es suficiente para ellos. Ellos necesitan un apóstol vivito y coleando, si no, no hay iglesia. Entonces, como Cristo se tarda, pues van a tener que inventarse un montón de apóstoles, pero eso sí, se tienen que apellidar Joaquín, si no, no son. Entonces se inventa, primero era la doctrina de los dos querubines, autorizados. A Pablo y a Aarón Joaquín les dio la autorización que predicaran al mundo las nuevas de salvación. Nadie más más que el enviado. Entonces, de ahí que este canto lo desaparecen porque ya no les cuadra con los acontecimientos que se les vinieron encima y se inventan la doctrina de la elección. Fíjense que he estado preguntando de este canto en Gloria al Hogar y les voy a leer unos comentarios que tengo aquí. Precisamente Franco Carrera hace 3 días me dejó este comentario. El canto en Gloria al Hogar fue eliminado recientemente, hará un año quizá. Fue eliminado Fer el 2014, ya me enteré, ahorita te voy a mostrar el himnario, porque yo tengo los 3 himnarios. Tengo el himnario del 2002, que es este. A ver. Gracias a Rambo. Himnario La Luz del Mundo. Iglesia del Dios Vivo, Columna de Pueblo de la Verdad. 4ª edición, letra grande, 2002. Todavía aparecía en Gloria al Hogar que los dos querubines era el apóstol Pablo y Aarón Joaquín en el 2002. Y en el 2000
2014 le cambiaron el título. Pero te estaba diciendo, me falta un himnario. Tengo el del 2002, tengo el del 2014 y tengo el himnario Nueva Era, donde ya lo quitaron, ya lo sacaron el himno. Pero por allá por los 80s no decía y Aarón Joaquín el apóstol, sino Aarón Joaquín el profeta. Y ese es un dato que da fe que esta gente no consideraban apóstol en los 80s a Aarón. Era el siervo, era el elegido, era el profeta, pero no apóstol. Lo hicieron apóstol después de muerto. Esa es la verdad. Entonces, Franco Carrera nos dice: el canto en Gloria Loar fue eliminado recientemente. Tuvo 2 cambios, dice. Se llamó después En Gloria de la Elección. Y en la segunda versión quitaron el nombre de Pablo y pusieron el nombre de Samuel. En la tercera versión, evidentemente, pusieron el nombre de Nazón. Fíjate, Fer, que no, me parece que estás equivocado en esto de que pusieron el nombre de Nazón. Nazón ya no entró en ese cuento de los querubines. Nada más entró Eusebio y Sami. No, ya para Nazón en el 2014 ya habían eliminado el canto. Pero hay varios detalles aquí bien interesantes, porque ya hablamos ampliamente. Y me faltaba pues un himnario de los 80, si alguno lo tiene, por favor, se lo compro, préstemelo, para mostrarle al público los embustes de esta secta mentirosa, donde diga y Aarón Joaquín el profeta, para que vea que esto de que era apóstol se lo inventaron de forma muy tardía. Esta doctrina de la elección del apóstol todavía es mucho más tardía. Se vino con el asunto de esta moda de que ahora hay apóstoles en la tierra como los al principio, precisamente empezó en los 80s. Esto concuerda con la ola religiosa, porque allá con el movimiento de Elim, el doctor se me va el nombre, pero él empezó con la cuestión del apostolado y en Estados Unidos empezaron otros. Y luego se vino la apostolitis, ¿no? Ahorita ya todos son apóstoles y profetas. En todo el mundo surgieron como hongos y por supuesto que LLDM se puso a la moda. Bueno, ahora te voy a mostrar la segunda versión que se llamó En Gloria de la Elección. Estamos hablando de este himnario. No sé si aparezca al revés la letra allí. Gracias a Rambo por regalarme estos valiosos documentos para mostrárselos al público. Así como Montemayor avergonzó a los testigos, ahora ellos están siendo avergonzados con su propia literatura. Aquí me aseguro de que salga más claro: Himnario de la Luz del Mundo, apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores. Este es edición 2014, primera edición, Casa Cultural Berea, SADCB, Jordán 698, Colonia Hermosa, Provincia Guadalajara, código postal 44.770, Casa Cultural Berea, y ahí están los teléfonos y el ISBN de este himnario hecho en Corea. Y claro que en el 2014 pues ya había muerto, acababa de morir Sami, y hasta esa edición se cantó En Gloria de la Elección. Le cambiaron En Gloria Loar, es el 183, a En Gloria de la Elección. Y mira la mentira tan descarada. Estos se barren como tuercas mal hechas, se resbalan como las papayas cuando ruedan colina hacia abajo.
183. Pero es la doctrina que nadie ha podido contestar. Te lo pongo en pantalla. Esto se cantaba en gloria de la elección. LLDM, Éxodo 25, 22. Te lo voy a leer, Éxodo 25, 22, porque hasta le ponían el texto para fundamentar su doctrina cantada. Y Éxodo 25, 22 dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Te voy a volver a leer la carta, donde de una manera muy solemne, el Sami, en el 64, cuando muere su padre, en el 66, manda esta carta 2 años después que muere su padre. Te lo voy a volver a poner en pantalla para comentar ahora el segundo cambio. Esta es la Biblia Luz Mundana. Y se trata de las cartas al cuerpo ministerial. Esta carta, 2 años después que muere Aarón, 3 de mayo del 65, 1 año después de muerto, Samuel, por la gracia de Dios, llamado a continuar la grandiosa obra de evangelización que Dios encomendara a su apóstol, a mi hermano ministro en unión de los santos, que la paz de Dios, etcétera, etcétera. A ver. No, pero te estaba leyendo una carta equivocada, donde habla del querubín, es en la carta del 66, 22 de marzo del 66, Samuel, siervo de Cristo, para la continuación de la restauración. Fíjate que no es ni apóstol todavía, iniciada por su santo apóstol, que ya se murió, y saluda a la iglesia, ¿no? Y fíjate lo que dice, porque si te lo leo es porque estoy demostrándote cómo mintió este señor, y después cantó otra cosa. Estando ya cercano el día 6 de abril entrante, fecha inolvidable de conmemoración, en que el Señor nuestro Jesucristo le habló a su apóstol para ordenarle un nuevo nombre, el cual asimismo lo haría notorio ante el mundo. Promesa que estamos viendo cumplida, porque si en otro principio fue esta limítrofe en regiones o estados, ahora traspasado con ligereza las fronteras de las naciones. Y con este nombre el Señor nuestro Jesucristo instituyó una piedra viva de salvación, porque no bastaría creer en Él, en Cristo como Salvador, sino el de aceptar a su enviado para tal fin, de lo que nosotros nos holgamos y gloriamos de haberlo recibido así, para bien de nuestras almas. Es para nosotros motivo de alegría y gratitud, por lo que sin ocultarlo tratamos de hacerlo partícipe a nuestros oyentes, con la esperanza de que más tarde sean abarcadas también en la gracia del Señor. Este acto fue trascendental para el mundo, porque claramente Dios mostró su misericordia hacia nosotros, mandando un enviado, cuyo nombre Él le puso y no los hombres. El nombre de Aarón revistió tanta importancia en los antiguos, que únicamente los descendientes podrían administrar el santo sacerdocio en el lugar santo del tabernáculo donde moraba Dios. Fíjese bien aquí. Así como ahora solo los auténticos hijos de la fe de este último apóstol, era el último pues. Por eso no está incluido Sami, no está incluido Nazón. Él era el último, un querubín era Pablo y el otro Aarón Joaquín, por eso era el último. También pueden hacerlo en su propio tabernáculo. Si aquel querubín fue testigo mudo e inerte de lo que profetizaba el Señor entre él en tiempos pasados, o sea, te hablaré del medio de los 2 querubines de oro, mas ahora en estos últimos tiempos vivificó al querubín, o sea, su papá, ¿no? Hablándonos no entre ni al lado de él, sino directamente en él como un vaso vivo. En los antiguos había un velo delante de los querubines, mas ahora ese velo fue quitado
delante del querubín viviente. Únicamente los que por Cristo, haciendo misericordia, han de ser salvos, etcétera. Miren, hermanos, es muy serio, y es muy serio para tu salvación. Supuestamente estos señores te van a salvar. Que tú digas, para mí Samuel Joaquín fue un apóstol, fue un hombre de Dios. Bueno, tú lo quieres creer así, estás convencido. Una señora me dice, tenga cuidado, usted está hablando contra el siervo. Es en tu concepto. Pero escucha, si yo he de tomar en serio las palabras de Samuel Joaquín, en su cartita 2 años después que su padre muere, yo diría, bueno, este hombre está diciendo la verdad. Un querubín es Pablo, el otro es Aarón Joaquín, es el último apóstol, y este señor es un continuador. Cristo va a venir, de seguro, ya no puede haber más apóstoles porque ya no hay querubines. Ah, no. Ya cuando se consolida 22 años después, se empieza a cantar, háganme campito, decía Capulina. Amiguitos, si me hacen un campito, les voy a ofrecer pingüinos marinela. Háganme un campito. Vamos a reempujar al apóstol Pablo, y ahora va a ser Aarón Joaquín y Sami. ¿Por qué? Porque ahora ya soy apóstol yo también. Me equivoqué cuando dije que aquel era el último, y la teología que por revelación nos había enseñado el apóstol de la restauración, que él era un querubín y Pablo era el otro, estaba mal. Bonito apóstol que se equivoca, pero como ahora yo soy el bueno de la película y ya me consolidé, vamos a cambiar el himno en Gloria Loar. Y ahora, hijos míos, fieles, le vamos a poner el nombre de En Gloria de la Elección, porque la elección ahora ya me la inventé. Dios sigue eligiendo apóstoles, nomás que se apelliden Joaquín, y cantamos así, reempujando a Pablo para hacerme un campito como Capulina. En gloria de la elección, Aarón y Samuel Joaquín. Ah, caramba, ¿que no era Pablo y Aarón? ¿Dónde dejaste a Pablo? Ah, no, vamos a reempujar a Pablo, que al cabo esta gente ni cuenta se da, estos nos adoran. Aarón y Samuel Joaquín. Pablo, hazte un lado. Me tengo que acomodar yo y mi papi ahora para que nos sigan adorando. Apóstoles de la gracia para la restauración. Ahora los dos son apóstoles, chencha. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como Él la ofreció. Chanfle, cáspita, zambomba. Pobrecito Pablo, le hicieron chanzuy, lo reempujaron, y luego dice, apóstol Samuel Joaquín, tiene la autorización. Claro, pues ahora ya agarró sangrita, eliminó a los apostolares de su tiempo, a los disidentes, se encumbró y ahora se acomoda el Señor para que le canten a él. Ya tiene la autorización de predicar en el mundo las nuevas de salvación. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, etcétera, etcétera. Luego la última, apóstoles en el arca, lado a lado un querubín, cumplida la profecía, Aarón y Samuel Joaquín. Pobrecito Pablo, lo hicieron a un lado. Enséñale esto a Montemayor. Dile que nos explique todos estos embustes. ¿Qué reempujón le dieron a Pablo? Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como Él lo ofreció.
No les da vergüenza, gente de la luz del mundo. No te da vergüenza, Montemayor. No te da vergüenza, Aminadab Guzmán, de las mentiras que están escritas en tus mismos himnarios. ¿Cómo es posible que hayan engañado a la gente diciendo que este era Pablo y este Aarón Joaquín, el último, pero como se les muere, entonces ¡zas! Eliminamos a Pablo, lo recorremos y ahora sí, pues este señor es el siguiente querubín. Por si no te habías dado cuenta, gente de la luz del mundo, por 22 años, más o menos de los 90 hasta el 2014, se cantó que este señor que ves en la foto era un querubín, el querubín del arca. Qué raro, porque la Biblia decía algo, pero estos le van cambiando, se van acomodando. Y está bien raro, porque supuestamente en el 61, en 1961, este señor, cuando era pastor en Veracruz, un año antes que muriera su papá, el Señor le habló según él y le dijo que era el ángel de Apocalipsis 10. Ponte de acuerdo, Samuel. A ver, o ya eras el querubín. Ah, no, me equivoco. Perdóname, Samuel, porque tú fuiste el querubín hasta que se muere tu papá, pero fuiste el querubín por allá, por los 90, empezó a cantar en gloria de la elección. Entonces, primero era en el 61, según él, el ángel del Apocalipsis 10, este señor, tú eres ese ángel. Aunque a nadie le dijo, según él. 22 años después se dice apóstol y ya se empieza a cantar entonces en gloria de la elección. Y sucede que este señor, aparte de ser el ángel de Apocalipsis 10, que le da el librito a Juan, desde los 80 se convierte también en el querubín de la derecha. Te acabo de leer, te lo acabo de mostrar en su himnario. Yo creo que la gente de la luz del mundo ni cuenta se da. Aarón y Samuel Joaquín, los dos están en la alianza. ¿En qué quedamos? Qué burdas mentiras, qué tonterías, qué gente tan mentirosa, qué gente tan engañadora de almas. Y claro que uno desde afuera se pregunta, ¿cómo es posible que la gente de la luz del mundo cante Aarón Joaquín el profeta, y luego, Aarón Joaquín el apóstol, y nadie se da cuenta de los cambios? ¿Por qué? Claro, porque los tienen amenazados, que no debes de usar tu cerebro, no debes de pensar nada contra el siervo de Dios, nada absolutamente. Entonces estás incapacitado para juzgar, te engañan, hacen contigo lo que quieren, te explotan. Y el registro de estos embustes ha venido quedando en la himnología, y entonces Nazón no entra en los querubines. Ya sería, imagínate tú, y te voy a decir por qué no entra, porque ya no sería posible reempujar al pobre, al que se queda en la cola, al pobre de Aarón, para que entraras a Nazón, hermano Franco. Habría que empujar a Eusebio. Ya empujaron a Pablo, y como Pablo no está aquí para protestar, pues no hay ningún problema, ¿no? Pablo en los principios era el primer querubín, Eusebio era el segundo. Después, cuando se muere, se hace necesario erigir un apóstol de cartón por la nueva moda, y reempujamos a Pablo, no hay problema, lo sacamos del arca, no hay problema.
nadie va a decir nada. Pablo ya no está aquí para alegar. Pero si queremos meter a Nazón y recorrer, hazte para allá, como dijo Capulina, hágame un campito para ofrecerles pingüinos marinela, habría que reempujar a Eusebio, y eso por supuesto que no checa, ¿no? Y por eso dice en el himnario del 2014, increíble estos embusteros, hermanos, dice: apóstol Samuel Joaquín tiene la autorización de predicar en el mundo las nuevas de salvación. Claro, su papi ya se había petateado, ocupaban un autorizado, ¿no? Apóstoles en el arca, lado a lado un querubín, cumplida la profecía, Aarón y Samuel Joaquín. ¿Y Pablo? No, ya olvídate de Pablo y desaparezcan los himnarios. Pero, por supuesto que en el himnario Nueva Era ya no va a aparecer el canto porque ya se cumplió la profecía. Cumplida la profecía. Te han engañado, gente de la luz del mundo. Te han jugado el dedo en la boca. Y esto lo dice tu propia literatura. Yo sé que por ahí debe haber algún himnario de los 80s donde dice: Aarón Joaquín el profeta. Hay que agregarle más querubines al arca. Claro, hay que agregarle más para que vaya checando la cosa, ¿no? Pero la doctrina perfecta que nadie ha contestado. Ahora, el himnario de la luz del mundo, que Rambo me lo proporcionó, te vas a cansar en vano buscando en gloria de la elección, porque ya no hay más querubines para acomodar al pobre de Nazón. Pero no te preocupes, ellos agarran cualquier pasaje de la Biblia. Ya se declaró el ángel que voló por el medio del cielo, ¿no? Y si el Señor tarda en venir y destapar a estos mentirosos engañadores de almas, pues van a ocupar un cuarto apóstol y a ver dónde se acomodan. Pero la gente de la luz del mundo sí les cree que son querubines. Imagínate tú, está pesado Samuel, porque mientras que su papá era un querubín y Pablo era el otro, pues él solamente era un continuador. Y pasan 22 años para sentirse apostolable o apóstol. Ataca al hermano Méndez, que no lo aceptaba. Ataca a Pablo, ataca a varios que le hacían contrapeso. Y las nuevas generaciones ni se saben de estos cambios, ni se enteran. Y luego, por allá por los 90s, reempuja a Pablo, y ahora él es uno de los querubines de oro, el querubín viviente, y su papá pues es el otro querubín, ¿no? Y Pablo, pues dijo mi mamá que siempre no. Pregúntenle a Montemayor por esta sarta de tonterías. Hermanos, esto da risa. La gente de la luz del mundo a veces se enoja porque yo me río. Es que es increíble el embuste, el engaño. Bueno, solamente quería mostrarles cómo Sammy un tiempo fue a la vez querubín y ángel. Desde el 61 fue el ángel de Apocalipsis 10, pero de los 80s en adelante también era uno de los dos querubines y se le cantaba. Imagínate tú, qué raro que primero haya sido ángel, porque los querubines es la más alta jerarquía en la escala angelical. Primero fue ángel y después fue querubín, pero a nadie le dijo. Es más, creo que este video les va a llevar mucho la atención a la gente de la luz del mundo, que ni cuenta se habían dado que Sammy fue querubín y ángel a la vez. Y no, pues mucha salsa para sus tacos, ¿no? En gloria de la elección, ya estamos hablando del himnario 2014, que es cuando acababa de morir Samuel.
Pero fíjate que hasta el 2014 se cantó así. Te lo pongo en pantalla. En gloria de la elección. Aarón y Samuel Joaquín. Ah, caramba, ya sacaron a Pablo. Apóstoles de la gracia para la restauración. En primer lugar, ¿por qué le pusieron de la elección? Porque ya no es en gloria loar, se ven. Ellos esperaban que Cristo apareciera en el tiempo de Aarón, pero como no viene Cristo y se les muere el supuesto apóstol que había evolucionado de siervo a profeta y luego apóstol, entonces meten a Sami y reempujan a Pablo. Ahora es Aarón y Samuel, pero ya no es se ven, sino en gloria de la elección, porque entonces se inventan la doctrina que Dios sigue eligiendo. Como no vino Cristo, pues sigue eligiendo, ¿no? Ahora aquí está una chapuza muy evidente que ya la mostramos en el anterior video. Los dos están en la alianza del arca que Dios formó, esperando su venida, así como Él ofreció. Aquí Sami, Aarón reempuja a Pablo, y ahora Aarón es el querubín de la izquierda, y Sami es el de la derecha. Fufu, calamazuca, magia, luz mundana, reempujón que le dieron a Pablo. Pablo ni cuenta se dio, porque esta doctrina falsa nunca la manejó él. Pero bueno, ellos en su mente, Aarón reempuja a Pablo y se acomoda a Sami, y los dos, escucha como dice, los dos están en la alianza. Esta es la mentira evidente de esta gente. Y luego finalmente dice, apóstol Samuel Joaquín tiene la autorización, claro, porque el objetivo es autorizar al siguiente apóstol de cartón, de predicar del mundo la nueva de salvación. Antes era Aarón, ahora la tiene su hijo, ¿no? Claro, porque se apellida Joaquín. Apóstoles en el arca, lado a lado un querubín. Cumplida la profecía, Aarón y Samuel Joaquín. ¿Cuál profecía? ¿Cuál profecía? Esta mentira se cantó hasta el 2014, porque la verdadera profecía es que Cristo iba a venir y Eusebio los iba a entregar. Pero aquí, cumplida la profecía, Aarón y Samuel Joaquín. Bueno, es que Samuel no estaba en el cuadro, lo metieron, es un cachirul, lo metieron de forma chapucera y sacaron al apóstol Pablo. Bueno, así han mantenido a la gente de Dios del mundo mentira tras mentira. Ya llevamos el primer himnario, luego el segundo, donde ya no es en gloria loar, sino en gloria de la elección, la doctrina recién inventada para seguir fabricando apóstoles. Llega el himnario de la luz del mundo, este que ves aquí. Y todo el pueblo fue abarcado bajo el manto de la elección. Claro, ya se habían inventado la doctrina de que Dios seguía. Primero Aarón era el único, el último, dos querubines. Después hacen el chansui, meten a Sami, y ahora Pablo quedó fuera, y Sami alcanzó a ser querubín. Dice, y todo el mundo fue abarcado bajo el manto de la elección, como un solo hombre, tal como Dios prometió a su ungido. Y aquí estamos hablando del himnario edición Nueva Era, donde ya aparece Nazón, y luego dice ahí 2014. Dice, himnario de la luz del mundo se terminó de imprimir y encuadernar en el mes de julio de 2015 en Corea del Sur. Esta es la edición 2015. Fíjate entonces, quiero que veas esto. Muere el segundo querubín, chapucero de cartón, porque acuérdate que se cantaba por muchos años, que era Pablo y Aarón Joaquín. Los dos están en la alianza. Llega Sami, reempuja a Aarón, y Aarón reempuja a Pablo, y se acomodan los dos nuevos querubines, y esta mentira la canta la iglesia. Pero chample, se les muere también Sami en el 2014, y en el 2015
ya se me va a acabar la batería. Cantan en gloria de la elección, pero ya con el cambio de que ahora meten a Nazón. Esto es lo que me corregía Pedro Franco y tenía toda la razón. Ahora te pongo en el 2015 lo que se cantó, el cambio. En gloria de la elección, dice, en gloria de la elección, envió nuestro Salvador, apóstoles de la gracia para la restauración. Sí, ahora son un puño, ¿no? Los que se necesiten. Coro, están ellos en la alianza del plan de la salvación, esperando su venida, así como Él lo ofreció. Están ellos, ya no te mencionan ni a Sami, ni a Eusebio, su papá, mucho menos a Pablo. Obviamente todos lo están maquillando. Y luego dicen, Aarón y Samuel Joaquín descansan bajo el altar. Ya no están en el arca, ¿no? Cumplieron su ministerio, triunfantes con Cristo están. Y luego te meten al gordito de Nazón por último, apóstol Nazón Joaquín, tiene la autorización de predicar en el mundo las nuevas de Salvador. Ahora el autorizado, pues claro, es el nieto, pero se cuidaron mucho de no decir que es el siguiente querubín, sino que Aarón y Samuel Joaquín, ya con el reempujón que le dieron a Pablo, pues ya están descansando bajo el altar. Ahora está un nuevo apóstol, apóstol Nazón Joaquín, tiene la autorización, claro, y si se les muere van a poner al Adoraim. No importa a quién ponga, nomás que se apellide Joaquín. Entonces, Nazón no alcanzó a ser querubín porque hubiera reempujado a Samuel, y Samuel, para acomodarse, pues tendría que haber reempujado a Aarón, y esto no va a suceder. Entonces les juegan el dedo en la boca en la doctrina y en la himnología. Por eso este video se apellida Nazón. No alcanzó a ser querubín. ¿Qué pasa? Por 2 años se cantó, de 2015 a 2016, un año se cantó. Y claro, ya el himnario nuevo de la luz del mundo, la edición 2017, ya no encuentras ni en Gloria Loar, ni tampoco en Gloria de la Elección, porque sería muy incómodo seguir acomodando apóstoles de cartón de la dinastía Joaquín en un himno que marca o que denuncia sus falsas doctrinas, y por supuesto que lo eliminaron. Si tú buscas el 183 en el himnario 2017, ya está eliminado. Es un canto obsoleto. En el seno de mi alma, dice el 183, es un canto muy conocido, robado de la cristiandad. El 90% de los himnos que se cantan en la luz del mundo son robados del ambiente trinitario. Por si no lo sabías, hermano de la luz del mundo, tú vives encerrado en una burbuja, te han engañado. Bueno, espero que les haya quedado claro que por la misma historia de ellos y por su misma himnología, nos damos cuenta de la farsa que han montado y cómo han engañado a miles y miles de fieles que hasta el día de hoy rinden culto a una dinastía de hombres pecadores que necesitan de Cristo. El único que te puede dar seguridad, salvación, vida eterna, no es un apóstol u otro, sino Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Parece que no tenemos aquí comentarios. Kit Harrington nos saluda. Y Jorge Amani Collins dice, saludos pastor, también se cantaba un himno llamado Los Dos Olivos. Ah, mire, vamos. Gracias Armando, me gustaría saber eso. Los Dos Olivos, haciendo mención a Eusebio y Samuel. Al parecer en todos los libros de la Biblia están profetizando a los apóstoles de LLD. No, ellos inventan eso. A ver Armando, gracias por el dato. Había oído a Pedro Franco hablar de Los Dos Olivos, lo voy a investigar. Pastor, dice Jesús Arellano, ¿qué opina de lo que dijo Carlos Montemayor? Que el temblor que pasó hace unos días en California es una advertencia que Dios hace a la fiscalía.
A ver, ponme el link o dime en qué video lo dijo. Pues este señor vive en la misma burbuja, ¿no? Este señor es un engañador profesional. Ahora cada temblor va a ser porque tienen a Nazón en la cárcel. Increíble. Buen día, Caraca Flaca, gracias. Gracias, ya demostramos lo que dijo Fer, es cierto. Es cierto, metieron a Nazón, aunque no se atrevieron, fíjese, se atrevieron a reempujar a Pablo, pero no se atrevieron a reempujar al abuelo. Esto es increíble, es el colmo del cinismo. Y por 2 años o 1 año se cantó en gloria de la elección mencionando, eso sí, que ahora el autorizado, por supuesto, es el nieto. Calaca Flaca dice, le voy a hacer un compendio de los cantos de la elección para analizarlos y vea lo que se canta y se cantaba. Déjeme checar un himnario de los que tengo y le hago saber el dato. Sí, es importante. Ariel Cervantes, saludos, pastor. Gracias. Es importante porque la gente, mira, con su propia historia, con su propia etnología, podemos ver el rastro de esta doctrina mentirosa, de esta farsa. Ya si la gente, la luz del mundo, dice, no, yo sigo aquí con mi mentira, bueno, va a ser asunto de ellos, pero no van a tener excusa de que les hemos mostrado el engaño. Y agradezco a todos los colaboradores que están a favor de la verdad. Aquí no estamos para contar mentiras ni tratar de llevar agua para nuestro molino. Cada quien hágase responsable de su propia conciencia, porque vas a estar delante del tribunal y vas a decir, no, pues los Joaquines decían esto y me engañaron. No, ya no es tiempo de que te engañen. Ahí tienes la Biblia, tienes la historia de ellos, tienes las mentiras enfrente de tu cara, y tu conciencia te grita que se han aprovechado de tu buena fe. Gracias por estar con nosotros y vamos a investigar ese asunto.